Pasó rápido el año del inicio de los bicentenarios de América Latina, ahora que incomprensiblemente se ha empezado a pintar importantes construcciones que fueron concebidas para vivir su vida cara vista de cemento. ¿Qué esperar de los obsequios que los gobiernos o colectividades extranjeras hicieron a nuestro país con ocasión del primer centenario de nuestra independencia? Para comenzar, el llamado Arco Morisco, que fue un obsequio de la comunidad española, en la primera cuadra de la actual avenida Arequipa, fue destruido por el progreso. Una réplica ha sido levantada en el Parque de la Amistad de Surco. ¿Y los otros? Veamos. En la tribuna principal, las legaciones de 29 países acompañan al presidente Leguía para dar inicio a la celebración del primer centenario de la independencia de nuestro país. La arena es ocupada por el batallón de granaderos argentinos. Los colores azul y rojo de sus vestidos llaman la atención de toda la gente que se ha ubicado rodeando la recién inaugurada Plaza San Martín. Se restableció la Orden del Sol, inaugurada por San Martín, y se creó por decreto supremo la medalla del primer centenario de la independencia nacional. Pero el centenario nos dejó un legado que seguramente vemos todos los días sin que nadie ponga mayor atención en ello. La estatua de San Martín en la plaza del mismo nombre, la fuente china ubicada en el Parque de la Exposición, el Museo de Arte Italiano en el Paseo Colón, el estibador de Amberes que luce la primera cuadra de la avenida Arequipa, el famoso Manco Cápac que señala a Huatica en la Victoria, y el desaparecido Arco Morisco son algunos de los monumentos que fueron hechos para recordarnos que empezamos de nuevo, para acercarnos a nuestra historia, a nuestro pasado y a nuestras posibilidades. Desde este momento, el Perú es libre e independiente. Por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Antes del gobierno de Leguía, que va a ser mandatario entre 1919 y 1930, a lo largo de 11 años, y que se conoce como el oncenio. Antes del oncenio, solo habían 5 o 6 monumentos públicos en Lima. Era una ciudad carente de monumentos públicos. Espacios para que la gente circule y socialice no habían sido una preocupación durante la primera centuria republicana, una gran preocupación. Nosotros tenemos que entender el momento en que se realiza esto, 1921, gobernaba Augusto Bernardino Leguía, que había inaugurado lo que él llamaba el gobierno de la patria nueva, es decir, un gobierno en el cual quería modernizar al país, integrando a todos los sectores de la sociedad y creando un proyecto, de una u otra manera, un proyecto modernizante para ese entonces. Sin embargo, cuando él se da cuenta que tiene a puertas el centenario y analiza la situación del país, no había mucho que presentar. No te olvides tú que después de la guerra con Chile, que acabó en 1883, duró muchísimo la reconstrucción, los conflictos internos tampoco no lo permitieron, y al comenzar el siglo XX parecía que sí nos encaminamos hacia el desarrollo, pero como siempre ese desarrollo fue solamente para una pequeña élite y no para las masas en su conjunto de lo que es el Perú. Leguía como que pretende cambiar esto, pero en realidad lo que va a hacer es maquillar Lima para presentar una ciudad o un país moderno que de moderno prácticamente no tenía casi nada. En la época de Leguía se construyeron unos 25 monumentos públicos y se multiplica pues por 5 la cantidad de monumentos o por 6 la cantidad de monumentos que había en ese entonces en la ciudad. Es un periodo en el cual el presidente Leguía tomó conciencia de la importancia que para el diseño de una urbe moderna tenían los lugares públicos y los monumentos. Coba, coba. Coba, coba.
El centenario fue la oportunidad para que Lima pudiera, en sus planes de desarrollo, pudiera también contar con la ornamentación urbana, ¿no? En ese sentido, muchas embajadas que radicaban aquí en Lima ofrecieron, donaron monumentos muy interesantes. Podríamos decir que aprovechando este centenario, como que Lima comienza a crecer y además también como que la ciudad por fin comienza a cambiar su cara colonial, su faz colonial. Y entonces Leguía quiere también crear una ciudad monumental como lo era Buenos Aires o el mismo Santiago. Y entonces pretende hacer una reestructuración urbana de Lima y empieza con la construcción de una plaza donde rendir homenaje a San Martín. Y entonces esa plaza era la antigua plazuela de San Juan, y que en 1911 se había inaugurado ahí un monumento a Cela para conmemorar el primer centenario de la rebelión en Tacna. Y entonces van a traerse abajo la estatua de Cela y en su lugar van a construir la estatua de San Martín. Y esto es bien importante porque hay que leer siempre qué cosa está tras todo esto, ¿no? A partir de ese momento se inicia un discurso de lo que es la independencia del Perú, a partir de dos personajes, San Martín y Bolívar. Anteriormente uno analizando se da cuenta que sí se les menciona, pero que no tienen la importancia que van a tener a partir de ese centenario. Ahora, entonces cuando llegamos al 28 de julio vienen gran cantidad de delegaciones extranjeras y las colonias de esos países que venían también quieren prestarse a ese centenario, y es así como todas las colonias extranjeras deciden dar obsequios para la ciudad, para que la ciudad también tenga, ¿no?, una monumentabilidad como la que tenían las demás ciudades latinoamericanas. Y estos regalos eran una costumbre internacional. Todos los países se hacían regalos cuando llegaban los centenarios. Había marcado la pauta el regalo de Francia a los Estados Unidos de la Estatua de la Libertad. Y a partir de ahí hay un conjunto de regalos. Por ejemplo, el regalo que nos hizo Francia es también una Estatua de la Libertad. Está en la Plaza Francia, no es una réplica de la Estatua de la Libertad de los Estados Unidos, pero es una figura semejante, parecida, tiene un aire de familia. Luego tenemos otro regalo que es fabuloso, que fue el Museo de Arte Italiano. El Museo de Arte Italiano, que guarda esculturas de suma importancia, como las de Bistolfi, por ejemplo, de Canónica, de Gemito, Vincenzo Gemito, que fue en realidad un ejemplo para los jóvenes que estudiaban en ese entonces escultura en la Escuela de Bellas Artes o en la Escuela de Artes y Oficios, ¿no? Hasta ahora se pueden ver en el museo esculturas de muy buen acabado, digamos, una técnica verdaderamente clásica y académica, ¿no? Es una réplica del baptisterio de San Juan en Milán. Además también está construido todo en la fachada en cuarzo y representa en la parte baja, en el friso inferior, todos los escudos de las ciudades que donaron alguna obra de arte para el museo. Bélgica regaló el estibador, que está en la plazuela Bélgica precisamente, en la cuadra 2 de la avenida Arequipa. Es una de las estatuas mejor logradas de Lima, de gran factura, y de alguna manera pues es el trabajo, ¿no? Muchas veces he pasado delante de este monumento y lo he visto pintado, lleno de graffiti, a veces con el escudo de la U en el pecho, digamos, ¿no? Y sobre todo sucio, lleno de tierra. Bueno, hasta que la municipalidad decidió limpiarlo y pintarlo nuevamente. La colonia británica regaló un estadio de fútbol que estaba situado en el mismo lugar donde está ahora el Estadio Nacional, pero era el antiguo estadio de madera, que cuando se hizo el Estadio Nacional se desarmó el estadio de madera y lo compró la U y lo llevó a su estadio de Breña, donde creo que estuvo por muchos años.
Así, por ejemplo, Alemania va a regalar la famosa torre del Parque Universitario con el reloj que a mediodía tocaba antes el himno nacional. Está situado en una perspectiva muy importante porque otra de las ideas de Leguía fue poner en marcha perspectivas al estilo de París, es decir, monumentos alineados unos con otros y formando ejes que debían constituir caminos de la identidad nacional. Entonces tienes un eje, el principal, ¿no?, que es Plaza 2 de Mayo, el monumento a la victoria del 2 de Mayo, en la Plaza San Martín, el monumento a José San Martín, y en el Parque Universitario, alineado en el mismo eje, está la Torre del Reloj que regaló la colonia alemana. Entonces, esta perspectiva es una de las principales de la ciudad. Cabe mencionar también que hay otra perspectiva que empieza también en el monumento al 2 de Mayo y que va por Alfonso Ugarte al monumento a Francisco Bolognesi. Esa sería la segunda gran perspectiva que forma los ejes básicos de los lugares públicos de la ciudad de Lima. También vamos a encontrar a la colonia china, que es la que regala una de las más hermosas, diríamos, uno de los más hermosos monumentos que se ha podido donar en 1921, que es la famosa Fuente China, ubicada en el Parque de la Exposición y construida de bronce y mármol de Carrara, que representa a una mujer con el estandarte, con la llama de la libertad, rodeada de las tres razas. Y es un diseño de un famoso escultor italiano, Gaetano Moretti. Esa es una fuente que sí ha sido restaurada, limpiada, para que tenga un puesto importante dentro del diseño del parque, pero tengo entendido que las esculturas de bronce han sido limpiadas de una manera inadecuada, ¿no?, lijando la superficie y quitándole la pátina original del monumento. Coba, coba. Coba, coba. Así, la colonia japonesa hizo lo que quizá fue el regalo más importante, la Plaza Manco Cápac, la estatua de Manco Cápac, que es el primer indio, el primer líder indígena que tuvo un monumento en Lima. Marca un momento importante del avance del indigenismo en la ciudad de Lima. El movimiento Manco Cápac tenemos que entenderlo dentro de la corriente indigenista de los años 20 en el Perú, y además, de una u otra manera también la colonia japonesa lo dona como una manera de reivindicar, ¿no?, la teoría de que los primeros pobladores que llegaron a la América y específicamente al Perú fueron de origen asiático. Coba, coba. Coba, coba. También tenemos el de Petit Ours, que queda frente a Radio Nacional, que es un monumento interesante porque se trata de Lima, representado como una princesa, ¿no es cierto?, que le agradece a Petit Ours, que era el que salvó Lima en ese entonces, ¿no es cierto?, en la época de la guerra del Pacífico, y que es una linda idea, digamos, como monumento, y que se conserva bien, felizmente. Coba, coba. Coba, coba. Los norteamericanos regalaron los atlantes que están en la cuadra 4 o 5 de la Avenida Arequipa, ahí muy cerca del Parque Washington. Coba, coba. Era una banca en forma semicircular, era de mármol, dicho sea de paso, y como tú dices, tenía un fenómeno acústico, un eco. Hablabas a un lado y rebotaba al otro. Muchas parejas iban ahí a jugar, digamos, un poco, ¿no?, a decirte te quiero a un lado y que suene fuerte al otro lado. Se había convertido con el paso de los años en un clásico lugar romántico de Lima. Y de una manera inexplicable, el alcalde Castañeda, al modernizar el Parque Washington, ha hecho retirar la banca de mármol, ¿no? No sé por qué, quizá porque era de mármol, pero el caso es que ha desaparecido. Coba, coba. Luego podríamos añadir otros regalos, como por ejemplo la estatua ecuestre de Sucre, donada por el Ecuador. Algunas estatuas son fruto de una época en la que había un esfuerzo
por combinar patrones estéticos europeos con algunas ideas indigenistas. Entonces, por ejemplo, tienes el trabajo de un escultor llamado Piqueras Cotolí, que era de origen español, pero que intentó hacer un estilo neoperuano, llamaba él, que era como la combinación, ¿no?, de algunos patrones estéticos de cánones europeos, cánones clásicos occidentales, e introducirles algunos elementos ornamentales de la estética de la iconografía andina. Entonces, muchas de las estatuas de esta época, Manco Cápac, pero también, por ejemplo, Sucre también es de esta época, la estatua ecuestre de Sucre, tiene en el soporte, en el basamento, una serie de iconografía de origen andino, de origen prehispánico, y estaban entonces los artistas de la época explorando, buscando hacer una fusión, como digo, entre cánones europeos e iconografía prehispánica. Luego había que remodelar Palacio de Gobierno porque querían darle una gran festividad y por esas cosas que tiene el destino, el palacio se quemó la primera semana de julio. Y entonces ahí Leguía contrató a los mejores diseñadores y arquitectos para que nuevamente rediseñaran Palacio de Gobierno y es así donde nace el Salón Ayacucho. Lo que pasa con los monumentos de Lima es que hoy día, por ejemplo, no se reconoce la importancia que tienen, pero en la época que se inauguraron, tenían una relación empática con el público. O sea, el público de ese entonces, Lima no era tan grande, desde luego, y el público vivía cerca de los monumentos, conocía a quienes estaban dedicados, ¿no?, qué significaban las alegorías, y entonces hasta hacían chistes y caricaturas sobre los monumentos de Lima, lo que significa que había pues una relación muy estrecha entre los monumentos y el público de Lima. Coba, coba. Coba, coba. Si nosotros queremos conservar Lima, tenemos que poner sumo cuidado en sus monumentos, porque son piezas únicas de mucho valor que la gente muchas veces no comprende, ¿no?, el valor que tiene y el cuidado que merecen estos monumentos. Coba, coba. Coba, Claro, o sea, Lima estaba saliendo de ser una ciudad pequeña, más bien provinciana, con pocos atributos de ciudad moderna, a transformarse en una urbe contemporánea. Entonces, primero se hicieron grandes avenidas públicas, se derribaron las murallas y sobre las antiguas murallas apareció un anillo externo a la ciudad. Este es Alfonso Ugarte, Paseo Colón, Alameda Grau. Entonces aparece un anillo externo a la ciudad y de ahí para adelante, hacia el sur, viene la extensión de la ciudad con grandes avenidas, Arequipa, Salaverry, Brasil, y comienza pues la urbanización. Es la época del reinado del automóvil, habían llegado ya los autos, el transporte público, de tal manera que la ciudad se expande. Y dentro de esa expansión, Leguía concibe que incorpore monumentos públicos, que incorpore espacios públicos que refuercen pues la identidad, que refuercen el sentido de pertenencia a una urbe que se estaba modernizando. coba, coba. Las placas de bronce en el Perú se las suelen robar, ¿no? Y se refunden, tú sabes, y se emplean para otras cosas, de tal modo que hay un cierto mercado negro de placas de bronce. Coba, coba. O sea, tiene que ver con la fragmentación de la ciudad. Ha habido una época en que la ciudad, si bien es cierto que ya no era el viejo centro colonial y que había crecido, era una ciudad donde uno iba de un lado a otro con relativa facilidad. Donde tú agarrabas tu vehículo o el transporte público y cruzabas la ciudad y podías hacer un paseo. Vamos a hacer este domingo una caminata por algunos monumentos de Lima que recuerdan la época de Leguía, pero todo esto se ha perdido. Y se ha perdido porque la ciudad ha crecido demasiado, porque no hay un transporte público masivo digno de ese nombre y porque cada vez que quieres movilizarte son grandes embotellamientos. Entonces la gente, bueno, puede tener su carro, pero no quiere salir. Nadie quiere ir al centro de Lima, hacer un paseo. Es un infierno. Coba, coba. Coba,
Fue derribado, lamentablemente también. Fue un lindo regalo. Era un arco que estaba en el comienzo de la avenida Arequipa, entre 28 de julio y Arequipa. Regalo de España, de la colonia española en el Perú. Y bueno, en los años 30, pocos años después, unos 10 o 15 años después, fue derribado para dar paso a la circulación de vehículos, ¿no? Una modernidad mal entendida, se prefirió el asfalto al arco morisco, ¿no? En vez de buscar pues, hacer alguna plaza, o no sé, no buscar una solución urbanista más creativa, lo derribaron para dar paso a una pista. Entonces se perdió el arco morisco. Coba, coba. Esta obra morisca lo que intenta es representar el tránsito entre una Lima antigua y una Lima moderna, y es la apertura a todos los barrios que se marchan hacia el Pacífico Sur, hacia el sur, el barrio Santa Beatriz, que comienza a crecer vertiginosamente, Miraflores, Lince, todos antiguas haciendas que luego se convierten en urbanizaciones, donde la clase media y la élite y la élite alta comienzan a poblar esas zonas de gran crecimiento urbano, y que inaugura también la avenida Arequipa, que en ese momento se llamaba Avenida Leguía. La verdad es que las municipalidades de ciertos distritos no se preocupan por restaurar y limpiar sus monumentos y cuidarlos sobre todo. Se ha visto, por ejemplo, el caso del parque de la reserva, de todo lo que es lo que forma parte de lo que era la cabaña, ¿no? La cabaña, donde han desaparecido monumentos y nadie ha dicho nada. O sea, las autoridades se han hecho las desentendidas completamente. La gente pasa por los monumentos y no sabe pues, de qué se trata, y es más, en muchos casos los mutilan, los llenan de grafitis y no hay idea de que, no tienen idea de que eso es un patrimonio riquísimo de la ciudad que debíamos conservar y respetar para las futuras generaciones, ¿no? Lima ha crecido desordenadamente a partir de 1950, ha ido expandiéndose y se ha vuelto una ciudad convulsa, agitada, con un tráfico caótico y una contaminación que muchos de estos monumentos los ha deteriorado, los está deteriorando. Este bicentenario que se nos viene debe ser una apertura a integrar la ciudad como un todo, e integrar también no solo la ciudad, sino el país, ¿no? Porque nos hemos olvidado de la participación provinciana en la independencia, que de una u otra manera, desde antes del 21 ya estaban organizando sus movimientos independentistas. Poeta, periodista, dramaturga, Marcela Robles acaba de publicar su 10º libro de poesía, Hotel Planeta. Marcela es, por si alguien no lo sabe o no lo recuerda, hija del entrañable Armando Robles Godoy, que como todos sabemos hace muy poco se fue. ¿Cómo se puede vivir sin Armando y no perecer en el intento, Marcela? Ay, Ernesto, no se puede, todavía no se puede. Se está pudiendo. Pero justo ahora te decía que lo que pasa es que Armando es un hombre inolvidable. Y yo se lo comentaba a una amiga y mi amiga me decía, bueno, pero no se trata de olvidarlo precisamente, ¿no? Entonces eso fue un consuelo. Claro, no se trata de olvidarlo. La cosa es cómo recordarlo sin, como tú dices, sin morir en el intento, ¿no? Claro, lo que pasa es que Armando, lo bueno es que nos ha dejado una gran herencia, ¿no? Y eso hace más llevadera su ausencia física, que es lo que yo siempre repito, es que lo que más extraño es su presencia física, porque Armando está dentro de mí, dentro de mi madre, dentro de mi hermana, ¿no? Lo llevamos con nosotras. Lo llevo conmigo, pero extraño pues apachurrarlo, abrazarlo,
a besarlo, ¿no? Todos los días, y eso ya no es posible, pero su herencia es tan grande y entrañable como él mismo, y me consuela mucho toda la enseñanza que me dejó, sus escritos, sus libros, un libro inédito que tengo planeado publicar el próximo año de ensayos, y tantas cosas que son un consuelo. Y sobre todo su repentinismo, sus salidas, sus comentarios tan irónicos a todo lo que ha pasado por la vida, ¿no? Claro, en medio de la melancolía que nos causa su ausencia, nos morimos de risa en realidad, porque era tan irreverente que hasta su muerte, ¿no? Finalmente se fue como él quería. Como ¿no? él quería. Era un provocador nato, ¿no? Así es. Hablemos del libro. De pronto, la tristeza es un lugar. Esa es de alguna manera, algo referido a él. Claro, es un último verso que escribí después de su fallecimiento. Me pareció como una especie de homenaje a él, aparte de dedicarle el libro, que también fue un homenaje póstumo. La dedicatoria es a mi padre en su hora final, más esta línea que me salió como un verso al final, ¿no? Luego, después de que ya no estaba, ¿no? Porque, claro, el lugar es este planeta desolado con su ausencia, ¿no? Poblado de su ausencia. Muy bueno eso de poblado con su ausencia. Soy un reloj de arena en las dunas del tiempo. El tiempo va dejando mendrugos en la puerta, girasoles me miran en la espina del tiempo. El tiempo es generoso, pero el tiempo, mi aliado, me perdona la vida. Hay una persistencia del tiempo en este libro. Claro, Hotel Planeta de alguna manera tiene que ver con el acabamiento, ¿no? Es decir, esta persecución del tiempo hacia uno mismo, en una metáfora unida al planeta que nosotros estamos depredando. Es decir, el planeta y mi cuerpo al mismo tiempo son una especie de metáfora de aquello que se está acabando, que se está erosionando por propia naturaleza, ¿no? Entonces, el tiempo se encarga de acabar con uno mismo, así como terminó con la vida de mi padre, en algún momento terminará con mi vida. Y no me corro, como diría Vallejo, pero es un proceso doloroso y a la vez lúcido de la percepción del autoacabamiento, ¿no? Y del acabamiento del planeta, que también va terminándose, deshielándose, en fin, frente a nuestros propios ojos, ¿no? Me has hecho acordar unos versos de un Yarabí, el imposible, que dice: al tiempo le pido tiempo para olvidar, pero el tiempo me responde, el tiempo decidirá. Claro, y por eso digo el tiempo mi aliado, porque aparentemente me concede más vida de la que yo tenía planeada o pensada. Siempre pensé que iba a morir muy joven. Bilis negra fluye por mi sangre. ¿Qué estabas pensando cuando escribiste eso? La bilis negra es esa melancolía más profunda que nos lleva a pensar en la muerte, que nos lleva a pensar en la desaparición de nuestro cuerpo físico sobre la tierra. Entonces, cuando aparece hay que darle la cara. Y eso es lo que ocurre en esos momentos de inspiración, que es este momento, yo le digo ideal y extraño, en el que uno escribe, porque puedes o no llamarle inspiración, puedes elegir llamarle otra cosa. Hay poetas que no creen en la inspiración, yo sí, pero lo podemos bautizar de otra manera, ¿no? Después, un guiño a Eliot, por eso de Su tierra baldía también, ¿no? Hay guiños a algunos temas que deben ser sus referentes. Bueno, eso es un guiño evidente a T.S. Eliot, ¿no? A Su tierra baldía, pero más allá de eso,
igual, volvemos a la tierra baldía del planeta Tierra, ¿no? Que con todo lo que estamos haciendo contra él, no por él, dan ganas de evacuar a Melmac. Sí, provoca tomar el primer avión a veces y salir corriendo, ¿no? ¿Estás demasiado preocupada por el calentamiento global y todo el problema de la ecología? Bueno, creo que ya no estoy demasiado preocupada por nada. Desde que mi padre se ausentó, se fue, nos cuesta trabajo a mi madre, a mi hermana y a mí poner los pies sobre la tierra. En este caso es parte del luto que estamos viviendo porque es una especie de, no sé si llamarlo efecto anestésico o qué, pero es como si todavía no lográramos volver a entrar en nuestro cuerpo físico para poder asimilar esta ausencia, pero estamos como oídos. Como oídas, ¿no? Porque somos tres mujeres. Todo me conmueve, pero no me preocupa. No me preocupa. Demasiado en todo caso. Creo que me conmueve tanto que no me llega a preocupar en el sentido de que nada me duele tanto. Claro. Es como un efecto anestésico que me ha provocado la muerte de un ser querido, ¿no? Que quizás sea un regalo, ¿no? O sea, no estoy... Algunos llaman a eso el duelo. Es probable. Puede ser, ¿no? Es probable que este sea mi duelo. La gente siempre me dice, ¿pero cómo estás mejor? Y yo digo, ¿cuánto dura el duelo, no? ¿Cuánto demora uno en procesar la pérdida de algún ser querido, no? No es tan rápido. Claro, claro. Giovanna Polarolo dice que este libro es un viaje hacia la noche. Por momentos es un viaje hacia la noche de Cioran, ¿no? Yo creo que Cioran era un pesimista tremendamente lúcido, un grandioso pesimista, ¿no? Yo no soy pesimista. Yo soy la famosa frase que todo el mundo ya conoce, una optimista informada, ¿no? Yo creo que Cioran era negro, ¿no? Negro como la noche. No me considero en ese sentido parecida a él. Admiro mucho todo lo que dijo y su lucidez, pero su filosofía me causa cierta desazón y amargura que no comparto al 100%, fíjate tú. Sí, creo que Cioran exageraba. Creo que ni él mismo estaba convencido de cuán negro era y que en el fondo, porque si no, no hubiera escrito. Creo que cualquiera que escribe, la escritura es un signo vital contra la muerte. Creo que si Cioran hubiese sido un pesimista al 100% no hubiera escrito todo, porque uno cuando escribe se salva de la muerte, ¿no? Pero la palabra de alguna manera te aferra a la vida, te mantiene wired, como se dice, conectado, ¿no? ¿Y has escrito en estos últimos meses? Bueno, escribo mi columna todos los domingos en El Comercio. Bueno, estás escribiendo todo lo que pasa por este país en estos días, ¿no es cierto? Pero creo que es una manera también de catarsis, ¿no? Eso de obligarte a escribir tu columna permanentemente. Absolutamente. Y no me perdono, ¿eh? Fíjate que a veces me cuesta mucho trabajo porque no hay un tema. A veces trato de que sea coyuntural, que es lo ideal en el periodismo, pero mi columna pues es inactual, ¿no? Gracias a Dios. Creo que escribir sobre la coyuntura muchas veces es más doloroso que lo contrario, pero sí es una catarsis y es un síntoma, repito, vital, que me ayuda a sobrellevar lo que llamamos realidad.
La literatura remonta la realidad para convertirla en otra cosa, mucho más notable, mucho más creativa, mucho más palpitante que la realidad cruda, chata y descarnada que vivimos todos los días, ¿no? Sublima un poco la vida, ¿no? Absolutamente. Te preguntaba si no escribías poesía, si no hacías trabajo de creación. Desde que terminé Hotel Planeta, no. Creo que estoy un poco agotada. Hay una anécdota que ya he contado y es que siempre después de cada libro que yo he terminado, de todos los que he escrito, siempre, al terminar cada libro siempre quedaba 1 o 2 poemas fuera del libro que había terminado y publicado, siempre. Y eso daba comienzo al siguiente libro. Cuando terminé Highway en el 2007, que fue hace, 3 años, no quedó ningún poema fuera de ese libro. Entonces yo pensé que mi escritura poética había llegado a su fin. Y dije, si no ha quedado ningún poema fuera de Highway, ha terminado, esto ha terminado. Y sin embargo, aquí está Hotel Planeta y comenzó todo de nuevo. Después de Highway no quedó nada afuera tampoco, pero ahora estoy convencida, diría que todavía me falta 1 o 2 libros más, por lo menos por escribir. Estoy totalmente convencida porque pienso y sueño poéticamente. ¿Sueñas en poesía? Sueño en poesía. Sí. Pero eso es una maravilla, ¿no? Sí, es reconfortante. Además, lo noto en mis expresiones, ¿no? Mi forma de hablar muchas veces es poética, ¿no? En lugar de frases salen versos. Entonces digo, esto tiene que ir a parar a alguna página en blanco en cualquier momento. Acabas de decir que siempre te quedaban poemas que no entraban en el libro y que eran el comienzo de otro. ¿Cómo nace este libro? ¿Cómo nacen los poemas de este libro? No tengo la menor idea, es una buena tarea la que me dejas con tu pregunta, porque no lo sé, pero sí puedo pensar en que efectivamente la tristeza de pronto es un lugar, es el primer verso de un siguiente poemario, ya que surgió al final, ¿no? Al final, luego de casi suponer que había concluido el libro y luego de que falleció mi padre. Quizás ese sea el primer libro de lo próximo, el primer poema de lo próximo. Y además podría ser también, quizá, hacer ese libro como una terapia para que acabe con el duelo. ¿Para qué? Para acabar con el duelo. Yo creo que eso es un proceso sobre lo cual uno no tiene voluntad, ¿no? Creo que el duelo termina cuando termina, de acuerdo a sus propias reglas, y que uno no puede imponerse sobre eso, ¿no? Me parece. Por el momento eso es lo que me parece. ¿Cómo ves el paso siguiente, el futuro, luego de todo esto? No creo en el futuro, creo en el presente. Me parece que el mañana es un espejismo. Quizás existía cuando yo tenía 20 años, 30 años, ¿no? Pensaba en el futuro. Pensaba en el futuro de mi hijo, pensaba en el futuro de mi vida. Creo que ahora estoy en el momento de mi vida y no sé si este sea el último día de mi vida. En ese sentido, el futuro ni existe, ni me preocupa, ni me angustia, ni... Lo único que sé es que quiero que cada minuto sea distinto.
Lo que ahora mi anhelo, mi preocupación, mi búsqueda es porque cada minuto no se parezca al anterior. No quiero que la cosa sea una especie de bajo continuo, sino que quiero que sea algo diferente, como en el jazz, ¿no? Una permanente improvisación, ¿no? Una música... Una descarga. Sí, una descarga. Nada de rutinas. Mi padre siempre decía que había que huirle a los escritorios. No te sientes nunca en una silla y en un escritorio. Me decían, no, si te ofrecen algún puesto estable, húyele. Y bueno, sí, ahí estoy. No quiero, mi trabajo en este momento es independiente y manejo mis propios tiempos y horarios, y eso me da cierta libertad que creo que cualquiera envidiaría, ¿no? Por lo menos por el momento es así. Pero también he aprendido que de un segundo a otro todo puede cambiar. Todo puede cambiar. Es cierto. Para terminar, léenos algo. Lipstick. Identificarán mi cuerpo las hormigas, buscando rezagos de palabras que acunaba en mi boca cuando todavía no había explicaciones. Un insecto saboreará sobre mis dulces labios los últimos restos de carmín que raramente uso. La muerte se pintará la boca para reconocerme con un rojo profundo que no borra la lluvia. Una última cosa es que también es un libro cargado de sensualidad. ¿Te parece? Me parece que sí. Sí. Bueno, qué más sensual que la muerte, ¿no? Es una dama sensual, atractiva. Marcela Robles, Hotel Planeta, su más reciente libro y sus ideas respecto del tiempo, respecto de la poesía, de Armando y por supuesto respecto del planeta. Gracias. Gracias a ti. El yarabí sirve esencialmente para exaltar un sentimiento. La pena por la frustración de un amor perdido o inalcanzado, la lejanía del ser amado, la soledad, la nostalgia por el terruño, la orfandad, la pérdida de la libertad, en fin, todo aquello que conmueva el espíritu y que produzca un sentimiento triste. Género, yarabí, título de la canción, ¿Quién mató la flor? Seudónimo del autor, Chachani. Intérprete, Jaime Guardia, padre e hijo. Todos me preguntan ¿quién mató la flor? Cierto corazón de ciego le cortó las alas a nuestra blanca libertad, a nuestra blanca libertad. Flor silvestre del ayer, nadie sabe quién plantó. Esta orfandad
noche creció. Niños inocentes no quisieron sonreír. Tristezas de la primavera, tristezas de la primavera. El destino se quedó. Como el río sin caudal, sin ilusión. Ilusión es el brillo del oro, la pobreza un cielo claro. Busca comprender al mundo, aún en la propia guerra. Quieren saber cómo murió nuestra flor. Hombre sin camino de tirano y cruel azar, cercenó nuestra flor, cercenó nuestra flor. Odio de verdugo vil, infame cruel su corazón. Mató nuestra los aromas casi tristes de las penas son aromas que nos hablan de la muerte. Los aromas casi dulces de las flores son aromas que nos cantan de la vida, que nos cantan de la vida. Los aromas casi tristes de las penas son aromas que nos hablan de la muerte. Los aromas casi dulces de las flores son aromas que nos cantan de la vida, que nos cantan de la vida, que nos cantan de la vida. Esto fue todo por hoy. Gracias. Hasta el siguiente programa.